Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy vamos a hablar de literatura latinoamericana. Desde que vi este book tag en el canal de Foxy Lulu Lee, dije, está perrísimo, lo tengo que hacer. Días después de haber grabado este video, Juan Carlos de Top Libros me nominó, así que Juan Carlos, muchísimas gracias, y pues era el destino que quería que hiciera este precioso book tag. Y este book tag en realidad es original de Ricardo Carrión. Voy a dejar acá abajo tanto el canal de Foxy Lulule como el de Ricardo Carrión para que vayan y los conozcan. Son 10 preguntas en las que obviamente se va a hablar o se va a tocar sobre literatura latinoamericana. Y vamos por la primera, que dice: ¿por qué te gusta leer literatura latinoamericana? Hay una razón muy obvia, que es la cercanía o el pertenecimiento geográfico al ser mexicana. Obviamente porque en los primeros acercamientos en educación formal pues es literatura principalmente mexicana a la que uno tiene acceso. También por un motivo más obviamente personal, como de mi trayecto lector, es que comencé a leer literatura latinoamericana, por así decirlo, o empecé a conocer y a leer autores latinoamericanos en un momento muy específico, como que ya en ese pasando de la adolescencia a la adultez, donde pues sí había cuestiones personales muy complicadas, y en algunos libros que probablemente voy a mencionar por aquí encontré pues algunas respuestas, o encontré cierta compañía, o encontré que esos temas en el fondo eran temas que a mí me importaban y que no había encontrado como los libros o los autores o la literatura que abordara esos temas. Creo que cuando comencé a ganar cierta conciencia social o política también fue cuando apareció como ese interés por saber más o por leer más literatura latinoamericana. Y obviamente por la cercanía, porque son temas que queriendo no nos tocan, que tienen que ver con nuestra vida, con nuestras inquietudes, con nuestras ideas o nuestras perspectivas de futuro, sueños, anhelos, desesperaciones, lágrimas, no sé. Creo que habla obviamente por el simple hecho de pertenecer a ese contexto geográfico. ¿De qué autora o autor de Latinoamérica has leído más libros? Pregunta súper fácil. Mario Benedetti. O sea, Mario Benedetti, y ahí es donde voy un poco para completar aquella pregunta de por qué leo literatura latinoamericana. Mario Benedetti fue el autor que di ese salto de leer un poco de literatura juvenil, que tampoco leí tanto, a adentrarme a alguna literatura que hablaba ya de temas más adultos o de conflictos de la vida adulta que tienen que ver obviamente con cuestiones personales, pero también con el contexto político. Entonces, cuando yo llegué a Mario Benedetti fue como, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta belleza? O sea, a mí me deslumbró. Fue gracias a él que nació como ese interés de saber más. Y es un autor bastante, diría yo, por algunos círculos menospreciado, pero yo de verdad, yo lo amo y le sigo teniendo ese cariño y ese aprecio, y le debo muchas cosas, de verdad, muchas. Ay, no sé, le debo mucho yo a los libros, a unos más que otros, a los libros de Mario Benedetti, pero he leído 9 libros de él y los voy a leer aquí porque obviamente no los tengo aquí. De hecho, acabé de conseguir la versión en portugués de Primavera con la esquina rota, que es mi libro favorito de Mario Benedetti, que está por acá. Voy a aprovechar para enseñárselas. La voy a releer, tengo que releer este libro este año, así como lo hice con Las intermitencias de la muerte, que es uno de mis libros favoritos. Ese también es uno de mis libros favoritos y lo conseguí para hacer su respectiva lectura en esta bonita edición pastadura de Tag Libros. Este fue el primer libro que leí de Mario Benedetti. Es mi favorito y tengo unas cuestiones personales y sentimentales que me unen muchísimo a este libro.
Otros de los libros que he leído de Mario Benedetti es Pedro y el Capitán, Historia de París, Buzón de Tiempo, Andamios, Con y sin nostalgia, ¿Quién de nosotros?, Insomnio y Duermevelas, y La Tregua, que es su novela más famosa, su libro más famoso, y de verdad que es el que menos me gusta de todos los que ya les mencioné. La pregunta número 3 dice: 5 libros de autoras latinoamericanas que quieres leer. Esta lista está bien extensa, de verdad, bien extensa, pero voy a mencionar algunos libros que he conocido por amiguitas y amiguitos booktubers. Por ejemplo, quiero leer muchísimo a Nona Fernández, todavía no la he leído, y me interesa especialmente La Dimensión Desconocida. Si mal no recuerdo, este libro yo escuché a Nora de Interior 403 hablando de él. Si mal no recuerdo, positivamente. Creo que la primera vez que lo vi reseñado fue por Sputnik, por Alejandra Arévalo, y me pareció muy interesante como la propuesta de ese libro. También está El trabajo de los ojos de Mercedes Halfón, que lo conocí por el canal de Marta de Empieza por Leer. También es un libro que le tengo muchísimas ganas. Copo de algodón de María García Esperón, otro libro que lo vi reseñado, comentado por Nora, y también Cempasúchil reforzó esa recomendación. Entonces también a ese libro le traigo ganas, pero probablemente voy a tardar mucho para leerlo. Otro libro que quiero leer es La perra de Pilar Quintana, y una autora que sé que próximamente voy a leer es a Mariana Enríquez. No la he leído y también es muy querida aquí por varias amiguitas booktubers, y voy a comenzar por Las cosas que perdimos en el fuego. De hecho ya lo compré, en unos días tendrá que llegar. Y otro libro también quiero leer, Vindictas. Me entusiasmó mucho la reseña que hizo Frida de Epílogo. Ay no, o sea, tengo una lista, pero creo que esos son así los más relevantes que me interesa leer. Ahora, 5 libros de autores latinoamericanos que quieras leer. La verdad es que tengo ganas de leer a puro señor. Un libro que le traigo muchas ganas desde hace muchos años es La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Este libro le traigo ganas específicamente porque toma como materia prima o como escenario un conflicto histórico en Brasil que se llama o se conoce como la Guerra de Canudos. Y obviamente me causa mucha curiosidad porque vi ya hace un tiempito creo que es como una conferencia que Vargas Llosa da en una universidad de Estados Unidos y habla específicamente sobre este libro, y algo que a mí me parece muy interesante de cómo Vargas Llosa escribe sus libros es que de verdad que hace una investigación muy profunda cuando toma un evento histórico como por ejemplo en la fiesta del Chivo, y él comenta que vivió un tiempo en esa región que es el sertón baiano de Brasil, donde se efectuó este conflicto, que fue un conflicto que no voy a entrar en tantos detalles, pero fue un conflicto a inicios de la construcción de la República, fue una masacre por parte del Estado. Entre más leo literatura brasileña, pues aparecen algunas referencias. Y junto con ese libro quiero leer Os Sertões de Euclides da Cunha, que Vargas Llosa cita a este libro y a este escritor brasileño como una de sus inspiraciones, no solo para escribir este libro, sino como una inspiración de él como escritor. Y Os Sertões, Euclides da Cunha exactamente intenta relatar lo que pasó en este conflicto en Canudos. Y es un libro, los dos son unos librones súper grandes. No conozco a profundidad, por ejemplo, qué pasa en Os Sertões. No sé si es 100% ficción o hay ciertos pues elementos documentales, de narrativa documental, no sé. Pero son dos libros que quiero leer y los quiero leer juntos. Otro libro que quiero leer, más bien otro autor que quiero leer y que todavía no he leído, es Roberto Bolaño. El libro que más me interesa es Los Detectives Salvajes, pero si ustedes lo han leído, menciónenme acá abajo, pónganme alguna recomendación de por cuál libro debería comenzar. Otro libro de otro señor que quiero leer es El laberinto de la soledad de Octavio Paz.
De este libro yo he leído varios ensayos, pero no lo he leído completo. También, que este ya no es señoro, porque este es contemporáneo, quiero leer a Pedro Mayral, específicamente La Uruguaya. Este autor lo escuché por primera vez gracias a Juan Carlos del canal Top Libros. No sé si exactamente en este book tag o en otro video Lulu comentó que le gustó el libro y que tiene ahí varios elementos muy interesantes de La Uruguaya, y es una novela muy cortita. Este libro también sé que próximamente pues lo voy a leer, pero básicamente creo que también tengo una lista ahí bastante grande, pero estos son los que más me interesan leer por el momento. Ciudad latinoamericana que conociste a través de un libro. Pues la verdad es que muchas, o sea, también pues conozco algunas ciudades latinoamericanas, pero pues no conozco la gran mayoría, y creo que a través de los libros me he podido formar pues una idea probablemente muy superficial o muy por encimita de ciertas ciudades, pero indiscutiblemente la ciudad que tengo que mencionar aquí es Montevideo, porque pues el autor latinoamericano que más he leído es Mario Benedetti y también Eduardo Galeano. Y para mí Montevideo es una ciudad que, verdad, mis planes era el año pasado visitar Argentina, Uruguay y Chile. ¿Qué visité? Mi cocina, mi baño, mi sala, mi cuarto. Pero pues sí, es una ciudad que, específicamente Montevideo, es una ciudad que le tengo muchísimas ganas. Es una ciudad que creé un lazo afectivo a través de los libros de Mario Benedetti, porque pues si no todos, la gran mayoría de sus libros toman como referencia espacios físicos de Montevideo. Es una ciudad que el autor sentía pues un apego muy grande. La hizo más cercana incluso cuando vivió este periodo de exilio a raíz de la dictadura militar de Uruguay, y es una ciudad que yo la siento entre tranquila, entre melancólica, entre sencilla, pero con una gran sensibilidad. Tengo una idea muy Benedetti y muy a lo Galeano de Montevideo. 6. Libro latinoamericano que más te ha costado leer. Podría ser Pedro Páramo, porque con Pedro Páramo, quienes ya lo han leído o quienes lo conocen saben que es un libro muy cortito, o sea, es un libro muy corto, o sea, no hay una dificultad en cuestión de tamaño. Pero yo, Pedro Páramo, la primera vez que lo leí estaba en la secundaria, y recuerdo que la primera vez que lo vi, que fue por un trabajo de la escuela, no me dijo nada, de verdad, o sea, el libro no me dijo nada. No, me fue difícil, me fue complicado entender quién era quién. Yo lo vi como de, pues, ya que esté más grande y que ya tenga más experiencia lectora, pues lo voy a volver a leer o ya lo voy a entender. Y lo volví a leer por segunda vez en la prepa y fue muchísimo mejor, que también fue por un trabajo de la escuela. Y ya pude ver ciertos puntos interesantes, ciertos temas, cierta belleza en el libro, y hasta ahí se quedó. Y el 2018, a raíz de que estaba en un club de lectura en Curitiba, una de las lecturas del mes fue Pedro Páramo. Entonces lo volví a leer y lo leí 2 veces, lo leí en español y lo leí en portugués. Y fue una maravilla, o sea, pude ya como que ver cosas que, o sea, se desbloqueó mi cabeza. Pero sí, creo que es el libro que más me ha costado leer, porque ha sido gradual. Entre las veces que lo leo, más como que entiendo más cosas y me impresionan y me asombran varios temas o la forma en la que está narrado. Y otro libro que probablemente va, pero que si yo no hubiese leído Pedro Páramo hubiese sido más difícil de leer, es mi amado Gran Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Este libro, que también tengo reseña y la voy a dejar por acá, tiene tiene varios puntos en común con Pedro Páramo. Y es que este libro es un viejito contándole la historia a un forastero, la historia de su vida. Entonces es una historia totalmente oral.
Y la primera página, de hecho, la primera palabra, así fue como que el primer putazo con este libro. La primera palabra es no nada. Y yo dije, no nada. Y aparecían varias palabras así. Y yo así, no nada, no nada, no nada, no nada, no es nada, no es nada. Ah, ya entendí, no es nada. Solo que no nada. En fin, no sé, o sea, tiene una cuestión oral muy bonita, que obviamente pues al no ser el portugués mi lengua materna todavía tengo varias deficiencias, y este libro sí me tocó leerlo así como que en voz alta para poder entender varias cosas, pero sin Pedro Páramo este libro no hubiese sido, o sea, tuve que haber llegado antes a Pedro Páramo para poder llegar a este libro, para poder entenderlo y para poder, sí, disfrutarlo, porque fue mi mejor lectura del 2020. Y igual como Pedro Páramo, sé que este es un libro, y este es un libro sí es muy extenso. Es un libro que sé que voy a volver a releer, y sé que con cada relectura se van a ir desbloqueando o me va a ir mostrando pues cosas que no pude ver anteriormente. 7. Libro latinoamericano bellamente escrito. Quitando obviamente los libros que todavía no he leído y quiero leer, pues podría mencionar todos los anteriores ahí como un libro bellamente escrito. Pero para mencionar uno más reciente que, ay no, me encantó, que es Sentimiento del Mundo de Carlos Drummond de Andrade. Y es un libro de poesía, son poemitas de ahí del escritor brasileño Carlos Drummond de Andrade. Y qué belleza, o sea, qué belleza de poemas, o sea, me sorprendió, fue la primera vez que leo a este escritor, y es una poesía muy bella, pero al mismo tiempo con un contenido social o con ideas o con esa conciencia política. Entonces es algo a mí que me deslumbró muchísimo de ese libro. Por ejemplo, uno de mis poemas favoritos fue Elegía 1938, del que les voy a poner un pedacito recitado por el divino, maravilloso Caetano Veloso. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Creo que también puedo mencionar Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, que son pues libros que tengo por aquí. Y este libro, lo bello reside en el personaje de Beatriz, que es una niña, que en este caso es la hija de Santiago, que es el personaje principal, un hombre que es preso por la dictadura militar, y los capítulos en los que Mario Benedetti, y es que así lo recuerdo y espero no decepcionarme cuando lo vuelva a leer, pero los capítulos en los que la propia Beatriz narraba lo que pasaba o lo que ella sentía, estaban tan llenos de ternura, y yo me preguntaba cómo es que un señor puede escribir así de esa manera tan curiosa, tan cercana, tan tierna, tan egoísta también al mismo tiempo como los niños, ¿no? 8. Libro latinoamericano de cuentos favorito. Ahí también voy a mencionar uno de Benedetti, y también por cuestiones sentimentales, que es Historia de París. Es un libro que además está ilustrado, es muy bonito, y está ahí de Puro Distraído, que es uno de mis cuentos favoritos. Y otro de mis libros de cuentos favoritos es Bestiario, de Julio Cortázar. A ese libro también lo recuerdo con mucho cariño, me deslumbró mucho la primera vez que lo leí. Hay cuentos, no sé, como que todavía me siguen
poniendo a pensar y me acuerdo que las primeras veces que intenté escribir cuento eran muy parecidos a los cuentos de bestiario. Y me acuerdo que mi maestra me dijo, oye, ¿qué estás leyendo? Y yo, estoy leyendo Cortázar. Se nota, mija, síguelo intentando. Pero son dos libros que tienen cuentos magníficos y que además de ese componente pues literario es el apego sentimental y que yo siento hacia estos dos libros de cuentos. 9. Libro latinoamericano más extenso y más corto que has leído. Pues para eso tuve que ir obviamente a mi Goodreads para ver qué onda, y al parecer el libro más largo que he leído es El interior de Martín Caparrós con 823 páginas. Este libro es una crónica de viajes que Caparrós hace por Argentina. Ya también hay otros libros de que van un poco entre las 500 y las 600 páginas, por ejemplo La fiesta del chivo de Vargas Llosa, Verdad tropical de Caetano Veloso, el propio Gran Sertón Veredas, que también está casi en las 600, y el más corto es Aura de Carlos Fuentes con 65 páginas. También este librito de poemas que les mostré acá, Sentimientos de un Mundo de Carlos Dumont de Andrade. Otro libro que anda por ahí entre las 60 páginas, Las batallas en el desierto de Emilio Pacheco. También dos de los libros que les mencioné, tengo un reguero aquí de libros, dos de los libros que les mencioné en mi resumen de lecturas de abril, que es un cuento de Machado de Asís, Más ferias, y este de acá también, que es un libro muy cortito, La vida no es útil, de Ayrton Krenak. 10ª y última pregunta de este book tag. ¿Recomienda un autor y una autora de tu país o de un país latinoamericano? Pues la autora que yo quiero recomendar de mi país y de mi estado es Inés Arredondo, mayormente conocida por escribir cuento. Tengo una reseña por acá de este y otros cuentos, que es una antología, y es, no sé, es bellísimo. O sea, yo a pesar de, como digo ahí en la reseña, a pesar de saber y estar enterada de quién era Inés Arredondo, nunca la había leído. Y fue muy positivo, fue muy, muy, muy positivo. Y de verdad la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso yo voy a seguir leyéndola porque nada más he leído esto y otros cuentos. Entonces, pues es una tarea incluso para mí seguir conociendo más la obra de Inés Arredondo, pero pues es recomendadísima. Y voy a recomendar un autor que no es de mi país, pero pues es brasileño, que obviamente pues país adoptivo, ¿verdad? Que es João Guimarães Rosa. Pues ya lo he mencionado un montón, que es el escritor de acá de esta belleza, que es Gran Sertón Veredas. Tiene otros libros de cuentos, novelas, y de verdad es un autor que yo no entiendo, o sea, de verdad, yo no entiendo que, pues es hombre, o sea, es escritor, ya tiene un punto a su favor. No tiene, o sea, y no tuvo como esa inclusión o esa visibilización en el panorama en general de la literatura latinoamericana, como, oye, estás hablando de un Juan Rulfo, estás hablando, no sé, o sea, de un Borges, de un Cortázar y João Guimarães Rosa, o sea, no sé, todavía no logro entender, pero es un autor muy, 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 muy bueno. Quienes se animen y quienes ya lo hayan leído no podrán negar que su literatura es muy próxima y entra, queriendo o no, dentro del canon de la literatura latinoamericana, de lo que se vende, sobre todo fuera de Latinoamérica, como literatura latinoamericana, y ni así como que es tan difundido, tan leído. Entonces es un autor que sí les recomendaría muchísimo. Es un señor pues muy, muy chilo que les recomiendo leer. Estaba editando el video y me di cuenta que mi cámara me hizo la gatada y no guardó la última parte. Así que pues muchísimas gracias de nuevo por ver el video, y en esta ocasión voy a nominar a 4 personitas para que
pues hagan el book tag si quieren. Me gustaría muchísimo ver sus respuestas. El canal de Cempasúchil, sé que ya fue nominada, pero ratifico esa nominación. También me gustaría ver muchísimo este video en el canal de Frida, Epílogo. Y voy a nominar a 2 personitas de BookTube Brasil, porque son 2 personas que dan mucha visibilidad a la literatura latinoamericana y obviamente conscientes de que la literatura brasileña hace parte de ese universo, que es el canal de mi amiga Jessica Matos. Amiga, você vai amar esse book tag. Y también el canal de Bárbara de V de Barbarie. Meninas, está con vocês. Muchísimas gracias por ver este video, espero que hayan encontrado buenas referencias. Déjenme acá en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de los libros que mencioné por aquí. Cualquier comentario, sugerencia, ya saben, acá abajo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en los próximos. Até mais.